Listo, ahora sí. Entonces, bueno, empecemos nuevamente. Aquí tenemos un adolescente. Fíjense cómo ese adolescente corresponde más o menos a 5 cabezas, una superheroína, pero mujer, que normalmente la mujer obviamente es más bajita que el hombre. ¿Listo? Estamos hablando en este caso de 7.5 cabezas, un héroe corriente 8 cabezas, el guerrero 8.5 cabezas y el gigante 11 cabezas. Todo esto arma la estructura, ¿cierto? Física en este caso de lo que queremos representar. Hay que pensar en eso. Ahora bien, esto no es una norma a seguir definitivamente, ya que hay muchos aspectos que podemos controlar mediante la personalidad y representar esa personalidad por medio de líneas. ¿Listo? Bien. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta siempre. Normalmente, o lo que nos dice el estándar, que cuando dibujamos un personaje son las 8 cabezas más o menos. ¿Listo? Para un personaje masculino. Este estándar de las 8 cabezas viene del Renacimiento, en donde cuando empezaron nuevamente los artistas a estudiar la anatomía y el cuerpo humano, se dieron cuenta que una medida estándar entre las personas eran las 8 cabezas. Ahora bien, tengamos en cuenta, vuelvo y digo que eso fue en Europa, en pleno Renacimiento, estamos hablando de Italia, más o menos, algo así por esos lados, ¿cierto? Pero imaginémonos que el Renacimiento se hubiese dado, por ejemplo, en el Perú. Entonces, el estándar sería un personaje, un héroe de unas 6 cabezas, ¿me hago entender? Porque aquí en Latinoamérica somos más bajitos. Si el Renacimiento se hubiese dado, por ejemplo, en Noruega, el héroe corriente mediría 10 cabezas, o sea, sería un man gigantesco. Entonces, eso depende mucho de la raza, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Y es por eso que con base a lo que queremos representar, la cultura también que queremos representar, pues tenemos que tener, saber hacerlo de las cabezas, ¿listo? Bien, aquí esto lo vamos a ver más adelantico, vamos a dibujar con esto, pero lo que quiero que vean más o menos, antes de todo este resultado terminado que tienen aquí en el libro, es esto, la estructura geométrica que tenemos que hacer o que pensar a la hora de crear nuestro personaje. Es muy difícil llegar a esto sin haber empezado por esto. ¿Listo? Normalmente lo que hace la gente, y en serio, lo que normalmente hace es empezar a dibujar, a copiar esto, ¿cierto? Sin tener en cuenta lo que es la estructura física y la morfología propia, ¿cierto? En este caso, el personaje. Bueno, vamos a dejar esto aquí al lado y vamos a empezar. Bueno, yo me verifico acá, listo, eso sí se ve, listo. Entonces, vamos a empezar por crear formas y figuras básicas. Listo, espero que ustedes puedan hacer esto mismo en casa o que lo estén haciendo de una vez. Yo voy a empezar por crear una esfera, un círculo normal, ¿cierto? Normalito. Listo. Y ojo con esto, voy a crear un personaje de tipo adolescente más o menos. Voy a medir esto, pueden medirlo por ejemplo con el lápiz. Vamos a trazar una línea guía o línea de acción. Vamos a empezar 1, 2, 3, 4, 5. Más o menos el hombre termina por acá. Bien. Voy a empezar a generar un cuello. Y todo esto lo voy a hacer con base a figuras geométricas. Tengan en cuenta eso siempre. En este caso vamos a guardar simetría. ¿Listo? Y vamos a pensar en formas geométricas. Si no se ve en algún momento, por favor me dicen y yo aquí retiño más duro. Listo, vamos a dejar acá. Entonces está la parte del pecho, una caja torácica, siempre piensen en eso, una cajita que se ve acá. Y estamos empezando por la parte más fácil, que es como el personaje de frente. Listo, vamos a empezar, vamos a bajar acá, fíjense que este pedazo de acá, que hice acá, está mucho más adentro que este de acá, entonces tengo que ir corrigiendo, ¿cierto? Verificar que estas distancias, por ejemplo, hacia el centro, sean las mismas, para que después el personaje no me empiece a quedar como torcido. Aquí hay algo que yo llamo entonces como los calzoncillos, entonces yo llego y digo, ya voy a hacer unos calzoncillos. Listo, esto
por así decirlo, funciona como tanto para hombre como para mujer, aunque para la mujer habría que crear unos volúmenes. Ojo con esto, porque esto pasa. Vamos a hacer unas piernas y cuando yo les digo hagan unas piernas, entonces arranquen con una bolita, ¿cierto? Una bolita de donde sale la coyuntura, van y llevan. ¿Qué es lo que pasa? A veces yo les digo que hagan este tipo de cosas y en serio, no es mierda. Me arman, se me sacan las piernas desde acá. No, ¿por qué? En serio lo hacen. ¿Listo? Entonces, pilas con eso. Que eso está bien si estuviera haciendo un pollo o un dinosaurio. Pero en este caso, esto es un humano. ¿Listo? Entonces, lo mismo, líneas guías que vamos a mandar por acá. Líneas guías, tacatá, líneas guías, líneas guías, líneas guías, y ya. Si por alguna razón, motivo, circunstancia, el personaje no les cabe en la hoja, no lo aplasten. O sea, es que como no me caben los pies, entonces voy a reducir aquí esta parte y esta parte. No, no lo hagan. Simplemente si no cabe, pues no ocupo. Pero dibujen todo con proporciones correctas. ¿Listo? Bien. Todo esto son cilindros. Entonces nosotros empezamos por las bolitas, como digo yo, los palitos, bolitas y palitos, ¿cierto? Bolitas, bolitas, No palitos. suben bien los pies. Por ejemplo, este del hombro al codo es una Ujú. distancia que siempre va a ser similar a donde empieza la cintura. Siempre. De pronto en algunos personajes que tengan los brazos más largos o más cortos, se puede subir o bajar, pero lo normal es esto. ¿Y eso cómo lo pueden comprobar? Pues con ustedes mismos, con su cuerpo. ¿Cómo así? Ustedes pueden coger, suena chistoso, pero yo siempre lo digo, tóquense, toquen su cuerpo y fíjense hasta dónde, cuando yo llego mi codo, hasta dónde llega mi codo, hasta dónde llega mi muñeca, ¿cierto? Con los brazos extendidos hacia abajo. ¿Listo? Y esta distancia normalmente, claro, vuelvo y digo, depende del personaje, pero normalmente es similar, tanto del fémur hasta el tobillo, como del hombro hasta el codo y del codo hasta la muñeca. Entonces vamos a repetir más o menos esta distancia. Llevamos hasta acá, ¿cierto? Y de aquí entonces saldrían las manos. Listo, que por el momento las vamos a dejar así. Como les digo, si el personaje no le caben los pies, no lo aplasten. Nada, es que los vamos a meter acá. No, tranquilo, dejamos por acá y dejamos por acá. Cuando tenemos la estructura de bolitas y palitos definida, empezamos a rellenar. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es empezar, por ejemplo, esto ya no puede ser un palito, sino que definitivamente es un cilindro. Entonces empezamos a rellenar, también dependiendo del tipo de personaje que queremos hacer. ¿Listo? Va a hacer todo esto aquí. Cilindros, 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 cilindros y cilindros. ¿Bien? Listo. Después que tengamos esto aquí definido, ya empezamos entonces a hablar un poco sobre anatomía. Yo no me había dado cuenta que no cabe esto acá. Entonces sabemos que, por ejemplo, en la parte superior de nuestra pierna, por ejemplo, vienen los músculos que llamamos gemelos y que estos, ¿cierto? Van a ser un poquito más anchos en la parte superior, ¿cierto? Y después se van adelgazando con base voy llegando al tobillo. Entonces, yo empiezo a hacer el ejercicio acá. Como les digo, esto se va a empezar a ver manchado, pero es porque lo tengo que hacer con este lápiz. Ustedes tienen que hacer esto con un lápiz de tipo H. Listo, empiezo a rellenar, empiezo a rellenar. Listo. Los muslos, bueno, también depende si quiero que sea un tipo corpulento o no. Yo por el momento, como les digo, estoy haciendo un adolescente. Normalmente el estado físico de un adolescente es muy delgado. Entonces tampoco voy a exagerar en su musculatura. ¿Listo? Bien. Cositas como estas, por ejemplo, aquí va el pecho. Aquí va el pecho. Muy bien. Y ese pecho es un músculo que se junta prácticamente con el hombro. Entonces voy a hacerlo por este lado. Normalmente no dibujo tan lejos, pero es que si me meto acá,
Pues no, no, No se ve. sí, no, no veo. Entonces, digamos, yo estoy dibujando como desde lejos acá. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ir por acá. Yo sé que aquí hay un músculo que se llama el bíceps, entonces hago un poquito más ancho esto, ¿cierto? Aquí llega la división del codo. Nuevamente, aquí esto es un poquito, tiene un poquito más de volumen y otro poquito más de volumen. ¿Listo? Hacemos el hombro acá. Normalmente es un huesito que se levanta, ¿cierto? Y vamos a hacer eso mismo por este lado. ¿Listo? Muy bien. Vamos a terminar, vamos a darle aquí, acá. Bueno, la cabeza normalmente no es redonda, a menos de que nuestro personaje sea un poco gracioso, tipo cómic, entonces normalmente sí es redonda. Pero lo que vamos a hacer aquí es empezar a hacer también las líneas guías propias de la cabeza. ¿Listo? Entonces lo que yo voy a hacer es dividir ese círculo por la mitad. De la mitad, voy a sacar una especie aquí como de triángulo, vamos a hacer un hexágono, no sé cómo se llama eso. Trapecio, realmente el nombre es trapecio, ¿cierto? ¿Cierto? Acá más o menos por acá, más o menos por acá, bien. Y aquí nuevamente sacamos otra mitad. Entonces ya tenemos la mitad del trapecio más lo que tenemos aquí de la cabecita del señor. ¿Listo? Bien. Voy a cuadrar esto aquí mejor, esto aquí mejor, acá esto mejor, y bueno, listo. Bien. Como les digo, este señor está como de frente, entonces vamos a sacar nuevamente una guía aquí para la mitad, otra guía aquí para la mitad, y otra guía aquí en esta mitadcita de esta zona, ¿Listo? En donde vamos a ubicar cejas, ojos, nariz y Ok. boca. Entonces empecemos. Entonces, cejas por este lado, fíjense. Todo por el momento es a modo de boceto. ¿Listo? Vamos a sacar aquí la nariz, la boca, unos ojos. ¿Listo? Y las orejas que no deben estar más arriba de la línea que tenemos para las cejas, ni más abajo de la nariz. Entonces, normalmente unas orejas van ubicadas a este lado. ¿Listo? Que son como un rectangulito ahí chiquitico en un personaje que está de frente. ¿Listo? Esto está acá, esto está acá. Pronto había que subir algo acá. Como les digo, yo normalmente me tengo que meter aquí más en el dibujo. Estoy dibujando desde muy lejos, entonces me va complicando el asunto, pero bueno, ahí vamos. Listo, entonces tenemos esto, el pecho. Vamos a seguir trabajando aquí con este hombre. Ta, ta, ta. Y empezar a rellenar. ¿Listo? Línea guía. ¿Cierto? Vamos a ir por acá un poquito. Es muy suave. Y empezar ya con unos rasgos muy básicos con respecto a anatomía, ¿cierto? Tampoco hay que marcar a la gente porque se ve rarísima. Y este es un ejercicio que aunque yo creía que de pronto podíamos estar pasando por encima, realmente quiero que lo practiquemos a la hora de hacer un diseño de personaje porque podemos mejorar. Muchachos, voy a meter la cabeza al lado de la cara para poder perfeccionar unos detalles. ¿Listo? Entonces, voy a tratar de que se vea lo mejor posible acá. Borrar un poquito estas guías. Un poquito un poquito este mugre. Como les digo, esto se va a quedar manchado, pero la idea es que me vayan entendiendo.
Listo, tenemos este loco acá, que este cabezón, vamos a llamarlo cabezón. ¿Listo? El resto es empezar a detallar y empezar a formular cuál es el look que quiero para mi personaje. Digamos que este es un muchacho bastante rudo, de pronto es el encargado del bullying de la escuela. Eso lo define uno previamente, no después de dibujarlo, pero pues en este caso lo hicimos así. Vamos a arreglar un poco de su mentón. Y vamos a darle las características normales que debería tener un chico bullying, ¿no? De pronto un poco marcado. Definitivamente tiene una mirada maligna. Que se hacen con fácil. Un ojito sencillito puede ser 2 rayitas, una acá y el ojito, ¿cierto? Entonces, bueno, ya el resto es empezar a arreglar con líneas. Entonces, por ejemplo, aquí donde va toda la parte de las pestañas, ¿cierto? Aquí esto, vamos a hacer esto por acá, más o menos. Vemos que este es un ojo muy sencillo, ¿no? Tipo cómico, como diseño de personajes. No estamos pensando en hiperrealismo, ni mucho menos, al contrario. Estamos pensando en cómic y en un diseño simple y sencillo. ¿Bien? Bueno, entonces yo continúo. Entonces este es el señor del bullying, ¿cierto? Que previamente debe tener un corte de cabello, de pronto un pantalón, como mostrarse y todo eso. Vamos a empezar entonces a rellenar ciertas cositas. Voy a corregir aquí este hombro, definitivamente no me gustó. Voy a corregir todo esto. Eso, mucho mejor. Aquí hay algo del cuello. Y listo, muy bien. Listo, empecemos entonces ya a darle, digamos que ya tenemos una estructura física, definitivamente es una persona delgada, se ve joven y malhumorado. Vamos entonces a empezar a darle, no sé, digamos personalidad. Este loco, por ejemplo, podría estar en esqueleto. Entonces, que se pierden los músculos, pues que se pierdan. ¿Listo? No importa. Entonces vamos a empezar a colocarle un esqueleto, que llaman, ¿cierto? El esqueleto va a la altura de los pantalones, ¿cierto? Como metido entre el pantalón, qué sé yo. Aquí iría la correa y bueno, ahorita empezamos a trabajar los pantalones del señor. Entonces todo esto desaparece. Desaparece todo esto. Bien. Además de esto, le gusta utilizar unas manillas de cuero. No hemos pasado las manos, pero ya ahorita trabajamos en ello. Unas manillas de cuero. Ya lo hace más agresivo ahí. ¿Cierto? Empecemos a trabajar en sus pantalones. Listo, entonces empezamos aquí con algunas cosillas. Entonces todo a modo de boceto, vamos bocetando, vamos moviendo, corriendo cositas y después ya vamos dando lo que es la forma que queremos después de que estamos contentos.
Listo, ahorita pasamos a las manos y los pies, bueno, lo hacemos en otra hoja, un ejercicio de pies. Listo, entonces digamos que tenemos esto, vamos a poder pronto generar un poco aquí de volumen. Y pasemos, digamos, este tipo no puede ser calvo para ser tan joven, a menos de que sea un skinhead, pero podríamos estar pensando de pronto en algún tipo de cabellera descuidada. Listo. Y después de bocetar ese cabello, pues empezamos también a rellenar, ¿no? Listo. No, pasemos a la parte de las manos. Esto es lo que tenemos hasta ahora de este personaje. Entonces tenemos un flaco bastante peleonero. Estas son las características que se le querían dar en esto. Pero fíjense cómo el personaje se fue armando a medida de los palitos y las bolitas. Llegar al concepto como tal del hombre de una vez posicionado sin primero tomar las medidas es realmente difícil. Para mí, por ejemplo, en mi caso es más difícil dibujar un personaje estático, totalmente de frente, que en movimiento, pero eso creo que es más que todo por costumbre. Las manos al igual que este personaje, pues son un conjunto de geometrías, ¿listo? Hay personas que las hacen, o sea, lo importante no es seguir una técnica especial, sino empezar a ver las cosas como una geometría como tal. Por ejemplo, cuando yo hago una mano, hago este ejercicio. Entonces yo hago esta especie de pentágono, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, perdón. Hexágono, ¿cierto? Bien. De acá mando una especie de óvalo. Y acá otro ovalito. ¿Listo? Bien. Me quedo acá muy metido. Y de acá saco líneas largas. Una, sí. Líneas largas, no importa. Que después voy, a las cuales después les voy generando un volumen. Listo, entonces estaba acá y estos van cayendo más acá. Entonces, como por acá, como por acá, por acá y por acá. Listo. Listo. Entonces, fíjense ahí cómo se va creando. Entonces, guardemos proporciones. Este dedo está muy grande para los otros, pero bueno, es cuestión de ir rellenando. Mm.
Una falange, dos falanges, una falange, dos falanges, una falange, dos falanges, una falange, dos falanges. Listo. Borrar pues, lo que nos sobra, ¿no? Bien, todo esto digamos que es la parte básica con respecto al dibujo de partes, ¿no? Digamos un cuerpo, en este caso una mano, ahorita miramos un pie. Bien, y lo otro es con base al dominio de este pedacito, de las bolitas y los palitos y el relleno de este pedacito, empezar a crear ya movimiento, generar movimiento en las formas que estamos haciendo, que ya es donde se empieza a hacer un poquito más complicado el asunto. ¿Listo? Por ejemplo, ¿voy a qué? Voy a sacarle primero punta al lápiz que ya le acabo. Listo. Entonces vamos a generar, no sé, vamos a pensar en un tipo que está, un acto de un movimiento esos de tipo héroe, está como saltando, alguna vaina así. Quería ¿Listo? decir, profe, que sí podía hacerlo, pero con una chica. Es que a mí la anatomía de una chica me parece muchísimo más complejo. Sí, es mucho más complejo, definitivamente es mucho más complejo. Y el asunto del por qué es más complejo es porque las líneas femeninas deben ser más delicadas y por lo tanto más estilizadas. ¿Listo? Pero hagámoslo, claro. Entonces empecemos con, bueno, vamos a hacerlo como decía en movimiento. Yo voy a empezar, digamos que, no sé, que está como, pensando en una especie de brinco, salto, no sé, algo así. Entonces empezamos con lo de siempre. ¿O quiere que la haga de frente? Cualquiera de las dos estaría bien. Listo. Entonces yo voy a empezar acá, vamos a hacer circulitos, circulito, circulito. Listo, de una vez voy a trazar línea guía y de una vez voy a trazar lo que sería el mentón de la muchacha, por donde iría a caer, más o menos, que es toda la parte baja de la cabeza. No ¿Listo? se ve casi No se ve. por la luz. Ahí, Ahí se ve. ahí se ve, listo. Ok. Entonces, como decía, empezaba por la cabeza. Listo, más o menos por acá va a dar una vaina, otra cosa va a dar por acá, igual todo esto son apenas los bocetos. Listo. Sé que el cuello de ella va a estar por acá y que es un cilindro, entonces hago mi cilindro en la perspectiva que creo que debería estar. Lo mismo, sé que viene una caja torácica y como tal debo dibujar una caja, como dice. Entonces aquí una caja, ¿cierto? Por acá, más o menos por acá. Entonces ese es el asunto, como empezar a pensar en 3 dimensiones y por eso es que cuando hay movimiento la cosa se complica. En este caso pues hay movimiento porque la muchacha debe estar como en un salto, como les decía. Entonces pensar en ello. Entonces todo más o menos por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Cierto? La cajita más o menos va cayendo por acá. Listo.
de abajo de esta caja, que está acá, representada en este pedacito. ¿Listo? Debe salir la parte de cintura y todo esto. Entonces, como es aquí debajo, entonces lo mismo, cintura, más o menos por este lado. En este caso podríamos hacerlo con una esfera, mientras después rellenamos. Y debajo de eso, toda la parte que es la cadera, que vuelvo y digo, es una especie de caja. ¿Cómo se pueden ayudar? Hay unos muñequitos, unos maniquís que venden de madera, son muy útiles para ver cómo son las cosas, ¿cierto? Pero si no tenemos muñequitos de madera, permítame un segundo. Bueno, pues todo el mundo, o no sé si ustedes, mentira, yo digo todo el mundo porque yo tengo muchos, pero todo el mundo tiene juguetes en la casa. Entonces mirar a ver cómo se ve un juguete desde cierta perspectiva. ¿Listo? Entonces, bueno, yo continúo acá. Les digo, esto por más o menos va a ser la cadera de ella. Por acá. Por acá. Por acá. Esto ya, o sea, tiene una línea muy fuerte, pero como les digo, solo para que se vea. De aquí vendría a salir debajo de ella lo que es el muslo. Entonces voy a sacar ese muslo hacia acá. Fuerte. Grande. ¿Listo? Y una pierna que va hacia atrás. Esto lo pueden sacar directamente con los cilindros si ya creen que tienen dominado el asunto. O si no, pues con los típicos palitos y bolitas. Teniendo en cuenta, ojo con esto, que si yo hago una perspectiva, fíjense, no es lo mismo ver el palito así, ¿cierto? Que en el momento en que hago una perspectiva, pues prácticamente el alto de mi objeto, pues se vuelve mucho más pequeño. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, con base en esto, esta piernita iría volviéndose más delgada, yo diría que por acá, e incluso esto por acá más pequeñito. ¿Listo? Esto iría por acá más o menos, por acá más o menos. ¿Listo? Otro poco por acá, pequeño, y por acá más o menos saldría lo que es el pie. Vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo por acá, un pie también acá pequeño. Como les decía, ya está como una especie de salto o brinco, no sé, qué sé yo. Entonces le va a mandar un brazo, hacia adelante, o sea que va a poner un hombro acá, palito, bolita, palito, y aquí saldría la mano, ¿cierto? Y este de acá lo va a mandar hacia atrás. Listo, entonces lo mismo, se reduce, más o menos por acá y se reduce. ¿Listo? Le queda menos de un minuto, menos mal me di cuenta, entonces cierro sesión y automáticamente vuelvo y abro. ¿Listo, muchachos? Ok.